¿Qué tal amigas? ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Para nosotros un placer, un honor tener la oportunidad, una vez más nos la brinda Dios, de estar con todos ustedes a través de Cinevisión, Canal 19, en su programa tierno y contundente. Daisy Castillo, su directora del Jardín Botánico, falleció en el 2009. Ese decreto, por supuesto, estaba firmado por Danilo Medina Sánchez. En Palacio, nadie se dio cuenta que Daisy Castillo murió, porque el decreto nunca fue posible que saliera un decreto destituyendo a la fallecida. Lo que habría que preguntarse es, o ver cómo uno entra en contacto con el Jardín Botánico, para ver si Daisy Castillo todavía desde el cementerio, lamentablemente, permanecía en la nómina del Jardín Botánico, y de hecho ver si esa muerta cobraba, porque si esa muerta cobraba en el Jardín Botánico, entonces ahí hay un caso sumamente peligroso. Y le voy a decir por qué. Cuando usted fallece, a usted le hacen una acta de defunción. Y esa acta de defunción va a la Junta Central Electoral. Pero si usted es una empleada, automáticamente esa acta de defunción debe subir al sistema. Porque ya no estamos en un país de selva. Estamos en un país civilizado, donde el registro nacional de ciudadanos es una realidad. Por eso yo dudo mucho de que esa señora haya estado en nómina. Ahora, ¿qué es lo lamentable? ¿Qué es lo penoso? Que aquí le gustan vender noticias sensacionalistas para que la gente interprete como que una muerta estaba cobrando. Y el delito no está ahí. ¿Usted sabe dónde está el delito? El delito está de quien estaba en Palacio. Ahí es que está el delito. De quien estaba en Palacio, que ahí hay decretos. Yo conozco 4 personas, por ejemplo. 4 personas que tienen su decreto, pero en la institución que cobraban le suspendieron el cobro y no han vuelto a cobrar más, pero el decreto cancelándolo tampoco ha salido. Y así se manejaba Danilo Medina Sánchez. Es que hay cosas de Danilo que yo no la entiendo de verdad, y que me recito a creer, a pensar que un presidente de la República actúe con la perversidad que actuaba Danilo. Yo me recito a creer eso. Después que usted es presidente de la República, usted está más por encima del bien y del mal. Usted tiene que ser como un ser humano especial
El tan solo hecho de ser presidente, ya eso lo hace especial. Y que usted, de perverso, actúe en dirección de hacer daño y de dañar, entonces, eso es algo que yo no lo entiendo de verdad. Danilo dio órdenes precisas. Óigase bien. Y por eso yo digo, y voy a retener que Danilo, como político, es el político más perverso de la República Dominicana. Danilo es el político más perverso. Danilo le daba un decreto a Manolo. Y Manolo estaba cobrando muy bien en su institución, de su director o de lo que sea. Pero Manolo le salió un día y visitó la fundación de Leonel. Danilo ahí tenía un espía que le informaba inmediatamente que Manolo había ido a la fundación a saludar a Leonel. Y de una vez Danilo llamaba al incumbente y le decía, suspéndemelo sin disfrute de salario. No, pero ¿y el decreto? No, no te preocupes. Yo dejo el decreto aquí. Y no salía el decreto cancelándote. Pero en cambio, ese decreto no te servía de nada porque tú estabas suspendido de manera administrativa y no podía cobrar. Y así hay muchas personas en Palacio en estos momentos y que están planeando demandar el Estado Dominicano. Pero a quien tienen que demandar también en materia civil es a Danilo Medina, porque Danilo Medina fue el que dirigió esa orquesta y ese bandidaje. Fue Danilo Medina que lo dirigió. Y es una sinvergüenza. Burlarse de los seres humanos, de las necesidades de los seres humanos, acorralarlo, estropearlo, pisotearlo. Usted siendo el hombre más poderoso del momento, eso es de cobarde. Eso sí es de cobarde. Usted maltratar a inocentes y a gente que a usted ni se le acercaban y que no tenían, óigame, en ese momento, ni el 25% de lo que usted representaba. Y usted con todo ese poderío que le da ser el presidente de la República, usted agarraba ese teléfono y a familia entera usted la ponía a comer polvo. Eso sí es de cobarde. Usar el Estado para maltratar. Y usted usó el Estado, Danilo, para maltratar. Y eso usted tiene que pagárselo a este país. Porque usted es un bandido. Como político. Como político usted es un sinvergüenza. Como político. Entonces, ese tipo de actuaciones, mira todavía esas informaciones que están saliendo como la de Daisy Pimentel. ¿Te entiende? ¿Y qué es destituir a una persona? ¿O a usted se le olvida que la Constitución dice que solo un decreto tumba otro decreto? ¿O es que no tenían nociones administrativas la gente que estaban en Palacio? Las nociones que tenían solo era de perseguir. ¿O es que son brutos? Todo el que estaba en Palacio es bruto. ¿O no le daban seguimiento a la parte administrativa? Le voy a poner un simple ejemplo y voy a dar el nombre. Bernardo Martínez, nombrado ministro consejero en Colombia. Danilo lo canceló de la Cancillería de manera administrativa. Lo canceló Danilo. Pero el decreto de Bernardo, ¿saben ustedes cuándo salió el decreto de Bernardo? Y ya tenía 4 años que no cobraba. La última semana que se iba Danilo, el 10 de octubre,
faltando una semana para Luis Abinader asumir. Perverso y sinvergüenza. Porque todo aquel que usa la fuerza de un Estado para maltratar a gente indefensa es cobarde, abusador y perverso. Y eso es Danilo Medina Sánchez. Y lo digo con mucha responsabilidad. Y eso tiene que pagarlo Danilo. Y los dominicanos tenemos que ver que Danilo pague eso. A mí no me importa que usted vaya a ser el presidente del PLD o de lo que queda del PLD. A mí no me importa eso. Usted es un perverso. Usted es un perverso. Usted puede ser el presidente del PLD mañana. Y usted es un perverso, usted es un bandido. A usted le gusta maltratar a la gente indefensa. Usted goza. Eso es como tener un orgasmo para usted. ¿Usted me entiende? Entonces, así no puede ser. Esa cosa usted tiene que pagarla. Todo el maltrato que usted le ocasionó a ciudadanos y a ciudadanas, usted tiene que pagarlo. Porque usted no puede irse de aquí sin pagar eso. Y Dios se lo va a cobrar. Porque ese es el que verdaderamente hace justicia. Y tiene que hacer justicia con usted. Porque yo no quiero tampoco que la haga con una hija suya o con un familiar suyo. Es con usted que yo quiero que Dios haga justicia. Por bandido. Ese es Danilo Medina Sánchez. El mismo que le trajo a Quirino a Leonel. El mismo que en el momento que le trajo a Quirino a Leonel, en ese mismo momento, fue donde Leonel y le dio un abrazo. En ese mismo momento fue donde doña Yolanda, la madre de Leonel, y le dio un abrazo. ¿Sabían ustedes que una de las personas que Danilo Medina visitó para que Leonel Fernández lo apoye fue a doña Yolanda? ¿Sabían ustedes eso? Y que doña Yolanda le dijo a Danilo en ese momento: cuenta con eso, mi hijo. Yo voy a hablar con mi hijo para que te apoye. Le dijo doña Yolanda a Danilo. ¿Y saben ustedes qué le dijo doña Yolanda cuando en ese momento Danilo fue a visitarla? ¿Qué es lo que tú no le agradeces a mi hijo? Porque ya ella sabía que Danilo le había traído a Quirino a su hijo. Y ustedes saben que no hay madre que perdone. Óigame, las madres no saben perdonar al que le hace un daño a su hijo. Por el hecho de ser madre. Las madres son capaces de cualquier cosa para proteger a sus hijos. Y aquí se quiso vender de que Danilo era el gran estratega. No, Danilo era la gran mierda. Porque sin Leonel, Danilo no iba a ser presidente. Quien lo hace presidente es Leonel, y lo dijo él mismo. Hipólito le llevaba 25 puntos a Danilo, y no había forma que Danilo superara esos 25 puntos. Pero ese bandido no agradeció. Ese sinvergüenza se hizo el chivo loco. Y mientras repartió los 3 gobiernos de Leonel, o 2 gobiernos y medio de Leonel, lo repartió Danilo a Leonel de sus 8 años de gobierno. No le dejó caer absolutamente nada que no sea maltratarlo, porque él quería controlarlo todo. Glotón, agayú. Y así no se puede hacer política en la República Dominicana. Esos políticos con esa característica
tenemos que enterrarlo, tenemos que acabarlo. No puede Danilo levantar la cabeza. No puede levantar la cabeza. Porque Danilo no solamente le hizo daño al PLD, le hizo daño a la política, le hizo daño a la sociedad, le hizo daño a la familia. Danilo, hasta la familia dividió en este país. Entonces Danilo no es un ejemplo. Danilo constituye una vergüenza. Y de eso que tenemos que defendernos. De esa escoria humana en materia política. Y debe de irse a una biblioteca a ser un referente, pero para los frustrados, para los ingratos e ingratas. Ese es el señor Danilo Medina. Señores, vamos a la pausa y retornamos tierno y contundente. Continuamos con su programa tierno y contundente. El canciller llama a dominicanos no viajar hacia Haití tras secuestro de 2 criollos. Bueno, esa es una medida preventiva y nosotros la vemos bien. Ahora, el compromiso que hay, el compromiso comercial que hay entre dominicanos e haitianos, óigame, es difícil que eso se cumpla, porque hay un compromiso comercial. Eso es difícil. Pero, esa es una medida preventiva. Señores, uno habla en materia política y a veces la gente puede pensar que uno tiene, qué sé yo, cierto resentimiento con alguien. Y en lo que a nosotros concierne, óigase bien, no tenemos ningún resentimiento con nadie, con nadie. Debimos tener un resentimiento y ni con ese lo tuvimos. Mi padre, pues, cuando yo tenía 3 años, mi madre tomó la decisión de dejarlo. Y cuando mi madre lo dejó, pues de igual forma, él se olvidó del compromiso de padre. Nosotros jamás supimos lo que fue un padre. Luego que éramos mayores de edad, él apareció y le dimos el trato que había que darle a un padre. O sea que ni con él yo tuve resentimiento. Ni con mi padre que me abandonó tuve yo resentimiento. Es para que entiendan. Eso significa que Dios me ha dotado de algo sumamente especial, donde el resentimiento en mí no tiene cabida. Para que entiendan, lo que hay con Danilo es político, no resentimiento.
es político. Porque este señor engañó a todo el mundo para llegar a la presidencia de la República. Y desde allí, no solamente construir un pulpo que se quedara con el presupuesto nacional, sino maltratar a gente que a él lo apoyaron, a gente que a él lo ayudaron. Resentido social y resentimiento tiene Danilo Medina, que por el hecho de yo apoyar a Leonel, Danilo dijo que yo era un enemigo de él. Eso sí es resentimiento. Eso sí es resentimiento. Usted va a Arroyo Cano, de donde es Danilo, y usted consulta a 5 o a 6 de la generación de Danilo, y le van a decir a usted que Danilo era el hombre más peligroso que había en ese campo. Por eso Danilo actuaba de la manera que lo hacía. Por eso Yomaira Medina actuaba de la manera que lo hacía. Porque son resentidos políticos, resentidos sociales, y tienen rencor. Pero eso es per se y exclusivo de Danilo. No. Señores, el sur, que no tengo por qué hablar del sur, pero amor no quita conocimiento. Aloja mucha persona rencorosa. El sur aloja mucha persona envidiosa. No sé por qué. Usted quiere saber si es que es los funcionarios del gobierno pasado y de este gobierno que son del sur, para que usted vea que tienen el mismo procedimiento, el mismo accionar con la gente que a ellos lo conoce. Verifique para que usted vea. Verifique. Si usted ve a un funcionario con un comportamiento de rencor y de envidia, pregúntele, que le va a decir que es del sur. Y le está hablando un sureño, pero que está libre de ese tipo de sentimiento. Estamos libres de ese tipo de perversidad, porque los resentimientos no ayudan absolutamente en nada que no sea a destruir lo que hay construido. Entonces, eso hay que evitarlo. Hay que evitar destruir. Decía un gran hombre de la historia, José Martí, que en el mundo habían dos tipos de hombres: los que amaban y con ese amor construían, y los que odiaban y con ese odio destruían. ¿Usted de qué lado está? ¿De qué lado está usted? Porque yo me siento muy cómodo del lado de los que aman, porque me interesa construir. Y me siento muy cómodo de ese lado. Ahora usted tiene que preguntarse, ¿de qué lado está usted? ¿Cuál es el temor que a usted le moleste o le moleste el brillo del otro? ¿Por qué? Brille usted.
Fájese para que brille, pero que no actúe como la serpiente ante la luciérnaga. No actúe igual. Y lo cierto es que un grupo del comité político del PLD, un grupo, jamás nunca le perdonó a Leonel Fernández que haya sido escogido por Juan Bosch entre todos ellos. Ahí estuvo el fracaso de Leonel, con ese grupo de envidiosos, de rencorosos y de mala gente. Nunca le perdonaron eso a Leonel. Entonces, Leonel se va a poner en su balcón a ver el cadáver de todos ellos pasar. Porque lo que viene es fuerte. Y ojalá tengan el espacio para arrepentirse. Señores, hemos llegado al final por el día de hoy. La invitación habilitada para que mañana, a partir de las 12, usted sea el tierno, porque el contundente aquí lo tenemos. Buenas noches, felices sueños y recuerde, el rencor daña. Bye bye.